presento a Franco Llovera, aquí a mi derecha, de Economías Bioregionales. Él está muy involucrado a nivel agrícola, a nivel agroganadero, a nivel de recuperación del valor de las capacidades del suelo como sumidero de carbono y evidente soporte fértil para la vida. Una de las frases que le define es el diseño y puesta en funcionamiento de ciclos virtuosos, acostumbrados a los ciclos viciosos que cada vez empeoran más las condiciones de la vida, lo contrario, ¿no? Círculos que cada vez mejoran más el suelo, la comunidad, el intercambio de recursos. Bueno, pues esto es de lo que va este encuentro de bioconstrucción, permacultura, transición energética. Os contará algunos proyectos europeos, locales, algunos casos muy concretos de composteras comunitarias donde la comunidad, el territorio y el suelo cada vez son más valiosos y fértiles. Diego Ruiz, profesor, es uno de los fundadores del Ecómetro, uno de los programadores, diseñadores y alimentadores de la base tanto de ecodiseño como de análisis de ciclo de vida que está debajo del Ecómetro, esta herramienta que es capaz de certificar, medir y valorar el nivel ambiental de un edificio o de un proyecto. A veces la comunicación y la publicidad o el marketing de los productos cuenta con palabras muy convincentes, las bondades de un producto, pero solo cuando se hace un estudio en profundidad desde la cuna, es decir, desde donde surgieron los materiales y los elementos a través de multitud de procesos que han dado como resultado un ladrillo, un panel aislante como este, o una mesa de madera, o una silla de acero, lo que sea. Cuando tenemos todos esos datos es cuando realmente sabemos el valor, la huella de carbono, el peso o la mochila ecológica que tiene detrás un producto. Y nos contará de, bueno, tanto de desarrollos, digamos, como más científicos y tecnológicos, como de aplicaciones muy prácticas y de cómo está esto hoy en día en el panorama de la construcción española. Iñaki Alonso, del estudio SAT, otro de los fundadores de Ecómetro, bueno, también promotor de este evento y colaborador desde hace muchísimo tiempo, lleva a la práctica arquitectónica y urbanística estas cosas de las que estamos hablando, porque al final las personas nos gusta habitar espacios habitables, cómodos, sanos, y esto requiere el conocimiento que vamos a construir o que van a construir entre ellos tres. Y Urco Alonso, que es el futuro y que es realmente la razón por la cual estamos aquí. Así que me falta solo por recordar y agradecer al proyecto Mares Madrid, un proyecto del Ayuntamiento y otras 7 entidades, cooperativas, asociaciones o sin ánimo de lucro, que lo que han tratado de hacer aquí es, de manera gratuita y colaborativa, poner al acceso de la ciudadanía de Madrid estas soluciones sanas para que habitemos en espacios en los que realmente nos sentimos mejor y no enfermamos. Venga, me callo ya. El debate está abierto, el tema es emisiones de carbono, esto solo está de fondo. ¿Qué son las emisiones de carbono? ¿Cómo lo aterrizamos a nivel del hogar? ¿Cómo lo contamos a personas profesionales del sector o de otros sectores que quizás no han oído hablar, no saben cómo aplicarlo? ¿Qué les podemos hablar a nivel doméstico, a nivel nuestro? ¿Cómo reducir la huella de carbono? Empiezo por aquí porque está más cerca. Vosotros compartís ese micrófono, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues cuando se calcula las emisiones medias de carbono que tiene un hogar en su día a día, en el metabolismo, no tanto en la construcción, al que seguro luego le daremos importancia, en el Estado español estaríamos en el entorno de las 6-8 toneladas de gases de efecto invernadero por persona. Y hay varios epígrafes o grandes epígrafes que serían, yo creo que los quintos, las 5 partes de emisiones, al menos en los cálculos que hemos estado haciendo nosotros en diferentes medios rurales, intentando ver cuáles son las tendencias de consumo y por dónde podrían estar realmente los factores de reducción. Uno serían, y no es muy importante, los gastos públicos, los edificios públicos, sanidad, educación, la mayor parte de los servicios de la administración, es una quinta parte, pero pequeñita. Hay otra que tiene que ver, y es muy evidente, y tiene relación con el sector de la construcción, y sobre ella luego seguro que daremos más vueltas, que es los consumos domésticos, tanto de calefacción como de electricidad, que es un factor importante, en el que la construcción es clave para reducir los consumos tanto de refrigeración como de calefacción o llegar a viviendas pasivas.
Otro tiene que ver con la movilidad. Hay otro Mares que se dedica a movilidad y aquí hay un campo importante de cambio, no tanto en la electrificación del transporte, sino en la comunitarización del transporte, la colectivización del transporte. Y hay otra parte que es mi especialidad realmente, la especialidad de la asociación en la que trabajo, que creamos hace 4 años ahora, que es solo la alimentación, el sector de la alimentación. Pensar que si aproximadamente, no sé si estarás de acuerdo, Diego, 1 kilo de un material de construcción de una vivienda puede estar generando en torno a 3 kilos de gases de efecto invernadero, 2, 3, dependiendo de los materiales de que estemos hablando, en convencional. 1 kilo de queso de pasta prensada son 10 kilos de gases de efecto invernadero. 1 kilo de vacuno en convencional puede estar en el entorno de 15 kilos de gases de efecto invernadero por kilo de producto. O sea, el sector de la alimentación es probablemente uno de los más grandes, de los más difíciles de cuantificar, porque el ciclo de vida es muy complejo, pero además de los que la industria no tiene ningún interés en que se explicite. En el sector de la construcción la agenda está más o menos trazada, tenemos un ranking de la A la F o la E de clasificación energética de las viviendas, teniendo en cuenta aceptablemente muchos de esos aspectos, pero en la alimentación nadie tiene interés en que explicitemos esto. Si además de la entrada de la materia orgánica que consumimos endosomáticamente, la que nos permite sobrevivir, los 2.500 kilocalorías que necesitamos al día, tenemos en cuenta que nosotros excretamos todos los días en torno a 300 y pico gramos de residuos orgánicos de casa, las peladuras de la fruta, y otros 300 de lo que ahora en fino se llama humanure, o sea, los estiércoles humanos. Estos flujos, este metabolismo endosomático orgánico es una de lo que al menos nosotros estamos trabajando como una de las claves. Espero que en los próximos meses tengamos un primer semáforo, una experiencia piloto de semáforo, igual que existe para las viviendas, para los alimentos en diferentes productos. Y aquí la vanguardia está en que los productos agroecológicos de proximidad, donde realmente se cierren ciclos y los residuos orgánicos se reincorporen para alimentar a la tierra que nos alimenta, sustituyendo fertilizantes de síntesis, puede actuar como un sumidero neto de carbono. Ahora mismo el Estado español está comprando derechos de emisión a Polonia, que dependiendo de los años estarán cada 2 años en el torno de los 100 millones de euros anuales, porque nosotros no tenemos en nuestros ecosistemas capacidad de fijar madera, salvo en el norte de la cornisa. El resto de la península ibérica son bosques de un rendimiento muy limitado y en cambio los suelos, que su fertilidad depende del aporte de materia orgánica, son claves como efecto sumidero. En Australia o en Francia lo están ensayando. Y yo creo que me quedo por aquí y paso palabra. Me ha faltado la otra de las dimensiones, que es el resto de los consumos que tenemos, que son muy importantes. La compra de bienes de equipo y ya ni hablar de los viajes. Un viaje transoceánico puede suponer 4, 6, 8 toneladas de gases de efecto invernadero, depende de si nos vamos a Asia o a Centroamérica. Es decir, un viaje puede ser tanto como todo el consumo de una persona de emisión de gases de efecto invernadero al cabo del año. Y equivalente, pues consumo energético, porque en el fondo la mayor parte de las emisiones tienen que ver con un consumo energético que vamos a tener que revisar a fondo, porque el precio de la energía es creciente y los recursos energéticos en 2, 3, 5, 10 o 20 años, nadie duda que antes de 20 años vamos a tener escenarios de suministro energético más caros, sino más inciertos. Sí, hombre, sin duda alguna, Fran ha hablado precisamente de esos epígrafes, ¿no? de esas fuentes de emisiones de nuestras actividades, ¿no? Hablabas de que algunos alimentos pues, pueden tener 10, 15 kilos. Si nos fuésemos a huella hídrica, por ejemplo, pues el caso de la carne de vacuno pues, puede ser brutal, ¿no? En comparación, ¿no? Sin duda alguna los gases de efecto invernadero son el caballo de batalla, ¿no? Es decir, son ese impacto con el que a lo largo de los años, o ya décadas, nos hemos familiarizado, ¿no? Es decir, lo hemos incorporado, tiene todo un lenguaje y tiene toda una forma de expresión y de comunicación que más o menos manejamos con facilidad, ¿no? Y entonces sin duda alguna es el impacto, yo siempre lo digo, que es el impacto estrella, ¿no? Cuando uno quiere hacer un balance ambiental, pues sin menospreciar la huella de carbono, que ya digo, es ese impacto estrella y que hace mucho bien porque es una forma de entrar o de comunicar cuáles son los impactos de nuestras actividades, de nuestras
de nuestra vida cotidiana, sin duda alguna también hay que ampliar ese espectro y llevarlo a otros indicadores, ¿no? Y trabajar pues con una serie de indicadores, una batería que sea suficientemente representativa, ¿no? Porque en algunos casos puede suceder que uno toma a lo mejor o toma una medida o saca una conclusión con respecto a un indicador, ¿no? y toma una medida para reducirlo, y eso puede suponer en algunos casos pues una externalización de ese impacto hacia otro impacto o hacia otras etapas del ciclo de vida de un producto o de una actividad, ¿no? Entonces, esa evaluación es compleja, nos hemos dado cuenta de que es compleja, sin duda alguna. Vuelvo a decir que la huella de carbono es ese indicador que nos permite empezar a tomar conciencia, y yo esto siempre lo equiparo, o siempre pongo el paralelismo entre la información calórica o nutricional de algún alimento, ¿no? De los alimentos, ¿no? Como hace a lo mejor 30 años pues no teníamos ni idea, ¿no? de lo que era un lípido, o lo que era un carbohidrato, ¿no? Y cómo después de todo este tiempo, bueno, pues hemos ido adquiriendo ese conocimiento, tenemos más cultura de alimentación, sabemos el efecto que tienen determinadas sustancias o determinados flujos que introducimos en nuestro cuerpo sobre nuestra salud, y entonces tenemos ya pues un consumidor más concienciado, con mayor cultura, y que a lo mejor pues toma decisiones en función de esa información nutricional que se encuentra, ¿no? La idea un poco es trabajar también en ese mismo sentido con la información ambiental, ¿no? Para tomar decisiones o para hacer, llamémosle, dietas ambientales, ¿no? No dietas en el sentido estricto de la alimentación, sino de nuestras decisiones, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Y entonces es necesario cuantificar las cosas, ¿no? Es necesario cuantificar las cosas con metodologías que estén consensuadas, que tengan un enfoque científico, es decir, ya intentando en muchos casos huir de esa primera sostenibilidad que yo llamo sostenibilidad 1.0, que es la de, en algunos casos, bien intencionada, en otros casos mal intencionada, que es hacer aseveraciones de que yo soy verde porque hago esto, todo ese greenwashing, todo ese marketing verde, ¿no? Que son en muchos casos odas al sol, ¿no? Brindis al sol, pero que no están cuantificadas, no están sustentadas y objetivadas en una información de base científica, ¿no? Entonces es necesario trabajar con indicadores, es necesario trabajar para poder aportar información a un consumidor cada vez más concienciado, y que de la misma forma en que a día de hoy nos podemos encontrar con un perfil de un consumidor que compra un alimento en función de la carga nutricional que tiene, pues a lo mejor ya nos lo empezamos a plantear, ya empieza a aparecer ese consumidor concienciado que puede tomar decisiones de compra en función de una información veraz, robusta y basada, ya digo, en métodos científicos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es importante, ¿no? Esto, ¿no? Sobre todo porque a veces podemos tomar decisiones que, ya digo, que pueden, en una idea de que puede esto pues resultar mejor, ¿no? Pues a lo mejor luego, si aquello se analiza de una forma un poco más concienzuda, o teniendo simplemente, ampliando ese límite de estudio aguas arriba y aguas abajo de un producto, pues encontrarse con que hay decisiones que no son ambientalmente las más idóneas, ¿no? Los sistemas son complejos, interaccionan con el medio ambiente de una forma, muy compleja, y desde el primer momento en que se diseñan, o incluso en la propia fase de diseño, ¿no? Hasta el momento en que terminan, ¿no? Su ciclo de vida, ¿no? Y entonces es necesario, ya digo, pues tomar o tener acceso a información rigurosa, y bueno, desde el Ecómetro precisamente trabajamos en esto, más enfocado al sector de la construcción, porque sí se entiende que, bueno, la construcción es uno de los grandes caballos de batalla. Sí es verdad que es uno de los sectores que más se está poniendo las pilas, ¿no? El sector agroalimentario también se empieza a hacer algo, empieza a generar algo de información. Desde el punto 1. Sí.
Claro, del 1.0 y sin duda alguna estoy totalmente de acuerdo contigo en que es un sistema complejo porque trabaja con organismos vivos, ¿no? Yo siempre digo, yo he tenido que hacer análisis de ciclo de vida del sector agroalimentario y cuando trabajas con organismos vivos es como un director cuando habla que tiene que trabajar con niños y con perros, un director de cine, ¿no? Dice, no quiero trabajar ni con animales ni con niños, ¿no? Porque aquello se te desbarajusta todo, ¿no? Pues los analistas de ciclo de vida a veces le tenemos un poco de miedo a los sistemas vivos porque generan ese tipo de cuestiones, ¿no? El sector de la edificación no es menos problemático, porque nos encontramos ante un producto, entre comillas, un edificio que tiene un ciclo de vida muy largo, ¿no? Y que su fin de vida pues habrá que ver un poco cómo se lleva. Es decir, no es un producto que tenga una vida más intensa como pueden ser otros productos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya digo, esos dos sectores, ya digo, en el tema del ecómetro precisamente trabajamos en eso, ¿no? En medir ecómetro, de ahí viene metro, ¿no? La métrica, pero en el sector de la construcción, ¿no? Que es otro caballo de batalla importante y que ya digo, se ha puesto las pilas un poquito antes que el sector de la alimentación. Buenos días. Es cierto, el carbono es el rey en la selva de los impactos y nos permite hablar de impacto medioambiental y es como un lenguaje que hemos establecido, pero detrás hay muchas otras cosas que no tenemos, o sea, que no están en nuestra cotidianidad a la hora de valorarlas y de contabilizarlas, ¿no? ¿Cuánto contamina en eutrofización un edificio? Pues si todavía no sabemos cuánto contamina en cambio climático, ¿no? Para mí, desde el punto de vista como arquitecto, el reto es conseguir saber cuántos kilos de CO2 por metro cuadrado cuesta construir un edificio. Es que no lo sabemos, no hemos llegado ahí. O sea, estamos empezando a hacer cálculos y estamos empezando a coger un poquito de consciencia sobre esos costes medioambientales, ¿no? Pero hasta ahora no teníamos ninguna consciencia. En el momento en que hemos cogido un poquito de consciencia de lo que es el uso de un edificio y la contaminación asociada al uso de un edificio, la cantidad de energía que necesita un edificio, hemos ido generando normativas y ahora pues tenemos una normativa europea sobre edificios de energía casi nula para que los edificios no gasten prácticamente energía en su uso, ¿no? Ya empezamos a ser conscientes de conceptos de kilovatios hora metro cuadrado, ¿no? Y eso es importante y eso ya lo tenemos interiorizado. Pero la parte del coste de construcción de un edificio está todavía muy lejos de la consciencia de los arquitectos, ¿no? Estamos empezando a hacernos una idea. Pero si ahora ya podemos diseñar edificios que no gasten casi energía, edificios de energía casi nula, edificios que encima la energía que gastan pueda ser 100% renovable o estén, como estamos en el caso de Entrepatios, como objetivo. A mí me gusta intentar llevar todas estas cosas a la práctica y reproducirlas en un edificio, ¿no? Entrepatios es un edificio que además es 100% eléctrico y tiene una parte de producción propia de energía fotovoltaica de 30 kilovatios y otra parte de consumo a través de energías renovables, 100% renovables, ¿no? Con un contrato con una comercializadora. Con el objetivo que el edificio en el funcionamiento pues consuma muy poca energía, está diseñado con criterios Passive House y luego la energía que consume es 100% renovable. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos un edificio en términos de carbono que no va a emitir ni un solo gramo de CO2 en su uso. Eso es importante, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está la contaminación? La contaminación está en el proceso de construcción de los edificios, ¿no? Si ya tendemos a hacer edificios que prácticamente no gasten energía y la incorporación de energías renovables en la arquitectura pues va a ir increciendo la posibilidad de generar contratos con comercializadoras. El caballo de batalla en el futuro o a partir de ahora es saber cuánto cuesta construir un edificio en términos de carbono, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos con el ecómetro y las herramientas de análisis de ciclo de vida, ¿no? Y es un camino que empezamos, pues digo yo, hace ya 10 años,
que nos juntamos, un físico y un arquitecto, él me desmontó todo el mundo de la bioconstrucción. Sí, está muy bien la bioconstrucción, pero hay que medir para saber exactamente, porque claro, pues esto puede ser muy bio, pero si de repente, bueno, pues necesita un montón de fertilizantes para generar un aislamiento de cáñamo con... pues bueno, hay que medir dónde está el impacto, porque igual puede tener impactos en otros sitios, y desde entonces, desde hace 10 años, nos dedicamos a medir lo que... Y el hecho de ir midiendo nos ayuda a tomar un montón de decisiones a la hora de diseñar un edificio, ¿no? En el caso de Entrepatios, por ejemplo, es un edificio que está construido con madera, ¿no? El hecho de que esté construido con madera hace que el edificio pese menos de la mitad. Si tiene bastantes menos kilos incorporados en el proceso de construcción de un edificio, si un edificio pesa la mitad que otro edificio, tiene bastante menos contaminación. Y si luego en uno los kilos están asociados a la madera y en el otro al hormigón, pues también hay mucha menos contaminación. Entonces podemos ir a niveles de una tercera parte de emisiones de CO2 en el proceso de construcción de un edificio que esté construido pues de madera o que esté construido de cemento. Desde el punto de vista de carbono, luego desde el punto de vista de otra categoría de impacto, que es los recursos adiabáticos que necesitas para construir un edificio, la madera es un material renovable que podemos ir plantando y construyendo y creciendo árboles y construyendo edificios. El hormigón, la arena se está acabando. Es un tema, los recursos están limitados, ¿no? Entonces tenemos que buscar maneras de construir que nos permitan ir renovando materiales, ¿no? En esta primera rondilla, pues eso, hemos escuchado estos ámbitos de nuestra vida cotidiana, la alimentación, la movilidad, la vivienda, cómo detrás de esto hay mucha ciencia que se traduce o se comunica con nosotros a través de unos indicadores, ese indicador favorito que es las emisiones de dióxido de carbono, y cómo esto realmente se puede traducir kilo a kilo, gramo a gramo, proceso a proceso, día a día de construcción en un edificio emblemático como puede ser el de las Carolinas de Entrepatios, que efectivamente al final dirá por persona y por metro cuadrado cuánto movimiento energético y de recursos ha tenido. Y eso se puede comparar con cualquier otro edificio y veremos las enormes diferencias. En esta segunda ronda, porque no nos da para mucho más, me gustaría incorporar dos casos. Uno, como has terminado tú, que es, estamos al otro lado de esta puerta en una feria de bioconstrucción, donde hay una serie de fabricantes, aplicadores, distribuidores de materiales que salen de la tierra, no en forma viva como el árbol, sino en forma todavía mineral, pero que tiene unos procesos energéticos y de transformación para su puesta en obra muy sencillos y muy fácilmente reciclables. Y además de esa cosa que está sucediendo aquí al otro lado de esta mesa estáis vosotras, y me gustaría que sea el momento ahora de plantear una o dos preguntas como muy concretas. ¿Cómo veis que esto realmente se puede comunicar para que vosotros mismos lo podáis comunicar en vuestra casa, a vuestra madre, a vuestro abuelo, a vuestro vecino, a vuestros hijos, para que en ese ámbito de decisión ambiental concienciada, educada, consciente, pues podamos entre todas mejorar esta tierra común que es la que nos soporta todo lo que hemos contado, y esperemos que para muchas generaciones. Así que si alguna ya se queda con alguna pregunta, paso el micrófono o interés. Bueno, yo quería comentar, en todos los análisis de ciclo de vida, bueno, siempre se mide el anhídrido carbónico sobre todo, ¿no? Pero en realidad a mí lo que me preocupa es la salud. Es decir, que hay materiales que podrían dar un ciclo de vida interesante, pero sin embargo en términos de salud no son tan interesantes. Ejemplo, el PVC. Entonces, bueno, ¿cómo se puede analizar eso, por un lado? Y por otro, también es verdad que siguiendo la argumentación de Iñaki, yo también he llegado a la conclusión, y aunque me cueste porque estamos en zonas donde valoro mucho la inercia frente al aislamiento, es verdad que apostar por la madera es un criterio donde se ajusta a la salud y además también el ahorro en términos de emisiones de CO2. Pero bueno, ¿cómo los analistas, cómo podréis analizar el tema de la salud en un edificio?
Sí, a ver, justo es un poco lo que habíamos dejado un poco caer, que es la idea de que efectivamente el cambio climático, los gases de efecto invernadero son ese caballo de batalla, decía nosotros. Es decir, a mí como analista o como técnico en esto, yo hablo muy bien de ese indicador porque es el que me hace llegar a gente, ¿no? O poder tener tener influencia, ¿no? Pero sin duda alguna también como analista de ciclo de vida es necesario trabajar con una batería de indicadores. Tú has puesto un ejemplo, yo te puedo poner otro ejemplo muchísimo más, que es muchísimo más incluso a nivel, a nivel de ciudad, ¿no? Es decir, todos tenemos en mente que efectivamente, bueno, pues utilizar biocombustibles, como puede ser derivados de la madera, para calentar tu vivienda, pues es algo que tiene un balance que puede tener, no voy a decir un balance neutro de gases de efecto invernadero, porque nunca lo va a tener, ¿vale? Pero sí, evidentemente, cuando crece el material biogénico, capta CO2 y cuando lo quemas, pues efectivamente termina saliendo, ¿no? Es decir, las ovejas, siempre digo que las ovejas que entran por las que salen, ¿no? Y entre medias, pues hay toda una serie de procesos que lo que hacen es que te suman, que hacen distinto de cero el balance de CO2, ¿no? Entonces, aún así, es muy bueno, o sea, es muy bueno, ¿no? Lo que ocurre es que puede tener precisamente, pues, uno de los grandes problemas es la emisión de partículas, que tiene efectivamente problemas sobre la toxicidad humana, ¿no? A lo mejor, precisamente, en una ciudad, pues a lo mejor yo no pondría o no generaría demasiadas a nivel político, a lo mejor demasiadas ayudas por incorporar la biomasa, o por lo menos determinados núcleos urbanos muy grandes, ¿no? Pues porque ahí tendríamos un problema, ¿no? Es decir, el gas natural, tenemos, luego aparte, pues, por supuesto, el tema de la baja densidad energética que tiene la biomasa, ¿no? El gas natural sí, nos genera mucho CO2, pero quemar gas natural es muy limpio, es realmente limpio en el sentido de emisión de partículas, ¿no? Entonces, es necesario. Entonces, ¿significa que eso que la biomasa es mala? No. ¿Que es buena? Tampoco. Significa que a lo mejor en determinados escenarios de uso, pues es ambientalmente preferible a otra, ¿no? Sin ir más lejos, Santiago de Chile no permite... Santiago de Chile tiene muchísimos problemas con su atmósfera, con contaminación, y... O sea, Chile tiene biomasa para aburrir, vamos, o sea, pero está prohibido por ley. O sea, no se pueden, o sea, las industrias no pueden instalar calderas de biomasa porque generan un problema de toxicidad, ¿no? Importante, ¿no? Entonces es necesario trabajar con varios indicadores, ¿no? Si es verdad que los indicadores relacionados con la toxicidad humana, incluso con la ecotoxicidad, no solamente la salud de los humanos, sino también la salud de los ecosistemas, pues es verdad que en esos indicadores es más, a nivel metodológico, pues es más complicado ponerse de acuerdo. También es más complicado, no es que sea más, sí, es más complicado, pero también ha habido muchísima menos inversión en ese estudio, ¿no? Es decir, a día de hoy el impacto estrella es el CO2, pero porque ya tenemos una tradición de trabajo y de investigación que es brutal, ya incluso a nivel ya de organizaciones mundiales acometemos ese problema, ¿no? Si se hubiese posiblemente invertido ese mismo dinero, esa misma cantidad de dinero o una fracción de esa cantidad de dinero en estudiar otros impactos, pues a día de hoy tendríamos metodologías o formas de expresar y de comunicar y de calcular esos indicadores sobre la toxicidad humana y sobre los ecosistemas muchísimo más desarrollados, ¿no? Aparte de que científicamente sea más complejo porque, bueno, las sustancias involucradas son son mayores, ¿no? Y entonces, bueno, pero sin duda alguna la solución consiste en generar indicadores. Yo siempre digo que las cosas para mejorarlas hay que medirlas. Pues no puedes mejorar algo si no tienes indicadores, ¿no? Hay que cuantificarlas. A día de hoy puede haber puede haber indicadores que no son muy, o sea, que son un primer intento para generar esa información, que han de ser mejorados, pero que sin duda alguna es el primer paso. Entonces hay que trabajar con varios indicadores, con una batería de indicadores, y luego ya tomar decisiones. Es decir, yo puedo tomar la decisión de que partículas para mí, en un escenario de uso, ser lo peor, y por tanto le doy más peso específico a ese impacto. En cambio el CO2 le doy menos peso específico en mi decisión, y eso se puede trastocar en otro escenario. ¿Bien? Tenemos que ir terminando en 10 minutos. Una pequeña aclaración.
que, por ejemplo, se me ocurre como indicador no solamente la salud, pero la salud a nivel geopolítico también. Por ejemplo, el gas natural a nivel geopolítico es un indicador nefasto. Está produciendo muchas guerras en el planeta. Sí, esa es la parte social, ¿vale? Claro, Es decir, por eso me refiero que hay muchos indicadores que podrían facilitar o dar un esquema más completo de la realidad, no solamente el CO2, es que es más, con el código técnico, resulta que si tú colocas biomasa, tienes certificación ya a priori, coloques lo que coloques en la edificación, entonces eso es muy triste. sí. A ver, nos estamos metiendo ya en temas de temas sociales, ¿vale? Que evidentemente también, es decir, también hay iniciativas. Aquí hay una cosa que hemos hablado, que nos habéis oído hablar a los tres, que es análisis de ciclo de vida, que es perspectiva de ciclo de vida desde el punto de vista ambiental. Pero luego también lo hay económico y también lo hay social. Hay intentos por generar indicadores de ciclo de vida social, es decir, que aguas arriba las cosas, los productos, tienen unas implicaciones, unas cargas sociales. Pues también incorporarlo dentro de la gestión de un sistema, ¿no? Evidentemente eso está todavía más en pañales todavía que la parte ambiental, que es la que más desarrollo ha tenido. Pero está, o sea, se está valorando, y eso lo sabe mejor Diego, que está en el Comité de NOR 198, que es el que regula todo esto. Al final el análisis de ciclo de vida está iniciándose con 6 categorías de impacto y hay una posible ampliación a corto plazo a 14 categorías de impacto. Precisamente esas categorías hacen más incidencia en salud humana y en la salud de los ecosistemas, como partículas, radiaciones ionizantes, cuyo indicador es, por ejemplo, el indicador se mide en incidencia en cánceres de pulmón, ¿vale? O sea, entonces ya hay ese tipo de indicadores, ya lo tenemos ahí un poco Entonces, que tengamos en cuenta que estamos iniciando la metodología de cálculo de análisis de ciclo de vida. Al final, bueno, sí que hay un recorrido hecho y tenemos un poco de conocimiento, pero sí que creo que es un camino, el camino que intente unificar la cuantificación, la parte de la medición medioambiental, pero queda muchísimo recorrido y se están incorporando, como tú dices, muchas otras categorías que son muy necesarias, ¿no? Desde una perspectiva más social también y de salud. ¿Se puede convertir esto también en moneda, en trabajo de vecindario, en costumbre de cómo comes, cómo reciclas, cómo te relacionas con tus vecinos? Pues esto es muy complejo desde muchos puntos de vista, pero lo que está planteando es si se podría monetizar el uso de determinados bienes de consumo que tengan claramente un impacto favorable o un efecto sumidero o una reducción de toxinas respecto a la media de los consumos que tienen. Y eso es parte de lo que algunos estamos trabajando en teoría y sobre todo llevándolo a la práctica con diferentes monedas. Yo sobre el tema de la toxicidad en las viviendas creo que es importante, pero os asustaríais si supierais la cantidad de mierda que estamos comiendo todos los días, porque la inhalación es un riesgo si los materiales están al descubierto, pero todos los días estamos comiendo. Y cuando descomponemos materia orgánica de un centro universitario, de una compostera comunitaria en Madrid, o del agrocompostaje, de haber recogido residuos de comida de los comedores, el resultado nos da que no es homologable para agricultura ecológica, porque lo que comen nuestros hijos, lo que comemos nosotros en los comedores universitarios, lleva metales pesados. Y no entramos a otras cuestiones, ni PCBs, ni plásticos, hay metales pesados. Entonces estamos viviendo en un ambiente tóxico muy por encima de lo que pueda suponer la toxicidad de las viviendas bioclimáticas o con bioconstrucción. Entonces la gravedad de la situación de toxicidad del planeta es altísima. Somos un sumidero de toxinas en nuestro organismo. Tenemos unas concentraciones de metales pesados o de diferentes sustancias de síntesis extraordinaria que afectan a la mayor parte de las funciones biológicas, incluso a las cognitivas, y tienen correlación clara con el Alzheimer, con problemas neurológicos o con cánceres. Vamos a hacer una pregunta y terminamos en 5 minutos. Hola, bueno, me parece súper interesante el tema del ecómetro. Dices que tenéis en cuenta otros aspectos aparte de la huella de carbono y no sé si te referías a esas 6 categorías, si nos podíais contar un poquito más sobre qué otros impactos se consideran en esas mediciones.
Y luego también, como tú decías, en realidad todo está relacionado, son sistemas complejos, es análisis de sistemas complejos. Entonces yo no sé si esa batería de indicadores es analizada individualmente o realmente tenéis en cuenta también interacciones entre ellos. Si nos podías explicar un poquito más de eso. Sí, bueno, los indicadores con los que se trabaja pues son, por supuesto, huella de carbono, que es el impacto estrella. Hay otro impacto que es agotamiento de capa de ozono, que también es otro con el que estamos bastante relacionados, ¿no? A nivel, ya digo, de usuario final o de mundo general, ¿no? Generalista, ¿no? Acidificación, que también el concepto de lluvia ácida, ¿no? Y acidificación de suelos también es algo que también uno tiene interiorizado. Fijaos cómo voy de mayor nivel de interiorización a menos, ¿no? Luego ya nos vamos, por ejemplo, a eutrofización, es decir, bueno, pues que en masas de agua la carga de nutrientes supere los niveles aptos para que los ecosistemas que participan de él, de esas masas, o que están en esas masas de agua, pues puedan desarrollarse, ¿no? Eutrofización. Luego también otro indicador que se trabaja mucho es la formación de oxidantes fotoquímicos, que está relacionado, dicho así, es palabra pero está relacionado pues con la capa esta que sufrimos las grandes ciudades, la capa de contaminación, ¿no? Formación de esos oxidantes fotoquímicos, ¿no? En el fondo es que la ausencia de ozono en las estratosferas es un problema para nosotros, pero del exceso de ozono en nuestras ciudades o en esa capota, pues es un problema para nosotros, ¿no? Y luego otro indicador, pues también está relacionado principalmente con el agotamiento de los recursos, ¿no? Ya sean minerales como energéticos, ¿no? Es decir, recursos relacionados con la energía y luego recursos relacionados con los minerales, que son los que te permiten, bueno, pues la materialidad, ¿no? Es decir, llevar a cabo la materialidad de un sistema, ¿no? Esos son los seis indicadores, ¿no? Evidentemente, aún así siguen estando cojos, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, ahí nos estamos olvidando del agua, de la gestión del agua, y luego, por supuesto, todo el tema relacionado pues, con la salud de los ecosistemas y con la salud humana, ¿no? Y es ahí donde estábamos un poco, pues ya digo que desde el Comité de Normalización de Construcción, de Sostenibilidad en Construcción, no ya por iniciativa propia, sino por iniciativa europea, es precisamente trabajar con eso, con pasar de 6 indicadores a los actuales 14, donde ya, por ejemplo, metemos huella hídrica, donde se mete huella hídrica y donde ya digo que se emplean este tipo de indicadores de toxicidad humana, ¿no? Incluso de suelos. También hay otro indicador sobre suelos, sobre cantidad de carbono en y biodiversidad. Y claro, y biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, a ver, sin duda alguna, es decir, lo importante es empezar a caminar, empezar a generar información, porque incluso para poder batallar o para poder, por ejemplo, para que los materiales que están que vemos ahí fuera puedan luchar o tener argumentos de lucha contra otros materiales, pues a lo mejor, precisamente con este tipo de indicadores, mira, es que esto se demuestra, es decir, si hacemos un estudio pormenorizado con base científica, bueno, pues esto es un argumento, ¿no? Es decir, ya puramente, más allá del argumento puramente de percepción que tenga uno sobre ese material, sino también que esto esté sujeto pues a un conocimiento objetivo, ¿no? Que tenga base real, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Bueno, hemos ampliado muchísimo el espectro de lo que tiene que ver con las emisiones, con la polución, con la contaminación, tanto sobre la salud humana como la de los ecosistemas y las demás formas de vida. El suelo, que sigue siendo esa gran capa viva de la cual apenas sabemos, y a la cual todo vuelve. Entonces, no solo, como ha comentado Franco, en lo que comemos y en las podas y restos alimentarios de lo que no comemos, pero que sí que hemos comprado, descubrimos que estamos envenenando el suelo, sino que nuestras otras costumbres de viajar, de movernos, etcétera. Bueno, este es el panorama, ya lo conocemos. Las soluciones, algunas están allá afuera, en el ámbito de lo práctico. En el ámbito comunitario podéis encontrar muchas soluciones en economías bioregionales, en el ámbito de la construcción, en SAT Arquitectura Abierta, y en el ámbito científico en el ámbito científico, que no es solo producción de conocimiento, sino que es producción de poder,
por lo tanto, de políticas para que construyamos, nos movamos y nos alimentamos de otras maneras, pues a través de elecometro.org. Tenemos que terminar aquí. Gracias. Encontraréis este vídeo en Ecología Debate en la página del Ecómetro y todavía tenemos 3 o 4 horas allá afuera, así que os animo a conocer la feria, a asistir a otro de los talleres o quedaros aquí en la siguiente sesión. Gracias a vosotros tres. Han faltado mujeres aquí, pero gracias a Dios estabais ahí, no vais a salir en el vídeo. Gracias por estar aquí y hasta la siguiente. Gracias.